La tuerca ya no era tuerca, sino lo que mi abuelo hizo de ella. Mi abuelo hacía figuras con chatarra, con tuercas y tornillos, con restos de alambre, bisagras, resortes oxidados o lo que su mente creadora considerara aprovechable para armar la figura que estuviera dándole vueltas en la cabeza. Cualquier objeto le servía y mientras más extraño y diforme fuera, mucho mejor. Cuando yo era niño y caminaba junto a mi abuelo, nos deteníamos con frecuencia porque él se quedaba mirando algo en el suelo, un pedazo abandonado de cualquier cosa, y él, picado por la curiosidad, se agachaba a recogerlo, lo miraba, lo estudiaba, a veces decía, esto puede funcionar como pierna. Lo soplaba fuerte para bajarle la mugre, se lo echaba al bolsillo y seguíamos caminando por las calles de un Medellín que no se parecía al de ahora. Yo esculcaba el cajón donde mi abuelo guardaba las cosas encontradas, tan ajenas a mí que no podía darles nombre. Solo después de un tiempo, cuando él ya había incorporado la pieza rara a la escultura, cobraba sentido lo que antes no sabía qué era. Mi abuelo lo había convertido en un pie, en una boca, en la farola de un carro, en la cola de un caballo o en el pétalo de una flor. Los chécheres que recogía alguna vez tuvieron nombre y otros usos y fueron parte de un todo, pero cuando mi abuelo los tomaba en la mano ya eran lo que él pensaba hacer con ellos. Así me dijo un día de un piñón todavía engrasado, esta es una corona de espinas. Y días después me mostró a su Cristo hecho de clavos y arandelas, atornillado a una cruceta vieja para desbarar llantas y coronado por el piñón, tan real que la grasa que mi abuelo había dejado a propósito parecía sangre seca, la misma sangre histórica del muerto que nos endosan después de 2000 años. En otro momento que quisiera recordar con más claridad, aunque me ayude la imaginación para retocarlo, está mi abuelo trabajando una figura que parecía casi terminada. Lo encontré ajustando alambres, ganchos y garfios, levantando el armazón de un humano sin nada de relleno. Como sostenido en el puro esqueleto se erguía un hombre de figura larga, que sin tener una cara definida ya tenía semblante de viejo triste. Mi abuelo le había puesto barba puntiaguda y bigotes con esponjilla metálica y cejas gruesas que parecían dos gusanos de acero. La figura frágil se apoyaba en una lanza y en la otra mano le hacía contrapeso una tapa de hierro. El abuelo dijo, ese es el escudo. Dio un par de pasos hacia atrás para ver su obra de lejos e inclinó la cabeza a un lado y luego al otro para buscar algo nuevo en cada ángulo. Dijo, le falta la vacía en la cabeza, como la que confundió con el yelmo de Mambrino. Se me pierde en el olvido mi reacción a las palabras inexplicables del abuelo. ¿Qué podría estar diciéndome? A lo mejor pensé que el abuelo ya comenzaba a enredarse, o tal vez no pensé nada y solamente le habré preguntado, señalando la escultura, ¿y quién es ese? Y él me habrá mirado sorprendido, ¿cómo así? ¿No sabe quién es este? Se extrañaba de que no me hubieran hablado de él en el colegio, de que yo no lo hubiera oído mencionar antes, y como yo seguía con cara de despistado, él dijo, este es Don Quijote. Quedé en las mismas y le insistí, ¿y ese quién es? Y más aterrado todavía, el abuelo me explicó, pues este, nada más y nada menos, es el valeroso caballero Don Quijote de la Mancha. Pude haber seguido con mi lista de preguntas, ¿por qué valeroso? ¿Dónde tiene la mancha? ¿Por qué es casi tan flaco como su lanza? Pero preferí ayudarle a escarbar en su cajón. Le pregunté qué está buscando. Él me dijo, algo que me sirva de vacía. ¿De qué? Pregunté. El abuelo dijo, el sombrero. Don Quijote se ponía una bacía de sombrero y me explicó con precisión de diccionario que la bacía era una vasija de metal usada por los barberos de antes para remojar la barba. Poco honda, muy ancha y con una hendidura semicircular adaptable al cuello. Por mi expresión, supo que yo no había entendido nada y me dijo, es como una vacinilla que se pone aquí.
se tocó la quijada y añadió, para afeitar la barba. Y yo me reí de solo pensar que alguien pudiera llevar una vacinilla por sombrero. Hubiera pensado que eran inventos del abuelo, uno más de los personajes y las historias que se ingeniaba para aferrarnos a un mundo que en pocos años desaparecería para nosotros, el mundo de la fantasía, al que creí que pertenecía a Don Quijote de la Mancha y efectivamente, en el momento en que dejara de habitar ese mundo y me hiciera adulto, iba a entender lo probable que era terminar con una vacinilla en la cabeza y bañado de mis propios excrementos. Yo crecía mientras el abuelo continuaba buscando entre los arrumes de chatarra la pieza que le sirviera de vacía la figura inconclusa de este Don Quijote. No quería recortarla de un latón para hacérsela a la medida, quería encontrarla del tamaño y la forma precisa, sin que él tuviera que intervenir para modificarla. Decía, si Don Quijote vio un cacharro a su sombrero, yo tengo que encontrarlo en las ruinas de cualquier máquina. Se metía en los talleres a buscar entre los desperdicios, les describía a los mecánicos la parte que estaba buscando, e insistía, tiene que tener una muestra como la de una media luna. Caminaba atento a lo que estuviera botado en una acera, me decía, si de pronto ves algo así en tu colegio, y yo le aclaraba, ya no estoy en el colegio, abuelo, ya entré a la universidad. Me decía, pues bueno, en la universidad. Se quedaba pensando y decía, podrías preguntarles a los de ingeniería mecánica. Se quedaba pensando, sacudía la cabeza y decía, algún día aparece. A toda figura le llega la pieza que le falta. Una mañana, el abuelo se asomó a la ventana y vio pasar por la calle a un chatarrero que iba en una carreta tirada por un caballo tan andrajoso y flaco como el mismo hombre que lo arreaba. La carreta iba llena de cachivaches y el abuelo salió de la casa corriendo para alcanzarla. Llamó a gritos al carretero. Lo siguió al trote hasta que el hombre entendió que era a él a quien mi abuelo buscaba. El hombre miró el dibujo de la vacía que había pintado el abuelo, vista desde varios ángulos. El abuelo le aclaró, y tiene que ser de este mismo tamaño. El hombre le preguntó, ¿y para qué la necesita? El abuelo le respondió, para ponérsela de sombrero a Don Quijote de la Mancha. El hombre dijo desde la carreta, entonces puede ser un poco más grande. Mi abuelo negó, dijo, no puede quedarle más grande. El chatarrero dijo, sí puede. Acuérdese de la risa de Sancho cuando Don Quijote se puso en la cabeza la vasija que dejó el barbero por huir a la carrera. Le quedaba grande y Don Quijote pensó que el dueño debió de ser alguien con una cabeza enorme. El abuelo se quedó mudo cuando oyó a aquel hombre harapiento hablar con propiedad de un tema que todo el mundo menciona, pero pocos conocen, los pormenores del Quijote, y más perplejo quedó cuando el hombre se dio vuelta para mirar la carga que llevaba y dejó ver que le faltaba una pierna. La derecha, me contó el abuelo, le falta de la mitad del muslo hacia abajo. Le pregunté, ¿camina en muletas? El abuelo me dijo, solo en una, tuvo que vender la otra en un apuro. Me contó que el hombre se llamaba Néstor, que había sido soldado, que todavía era joven y que perdió la pierna con una mina quiebrapatas que sembró a algún desalmado. El abuelo me dijo, Néstor me invitó a subirme con él en la carreta para que buscara entre sus cacharros mientras él terminaba el recorrido. Le pregunté, ¿te subiste? Él me dijo, claro, pero no para buscar la piecita, sino porque me intrigó su conocimiento del Quijote. Contó el abuelo que mientras esculcaba entre los cacharros, las latas y los hierros, iba preguntándole a Néstor cosas de su vida. Que Néstor le dijo, cuando perdí la pierna quedé muy deprimido, creí que todo había terminado y en un ataque de rabia pedí que me llevaran el Quijote. El abuelo preguntó, ¿por rabia? Sí, por rabia, dijo Néstor, y agregó, yo también caí en la trampa, como Don Quijote.
El caballo no quería seguir carreteando, y Néstor lo chifló para animarlo. El animal obedeció, y Néstor le dijo al abuelo: «El mundo de afuera es una trampa, señor». El abuelo dijo: «Benjamín». Y Néstor le dijo: «Es una trampa, Benjamín, que se renueva a diario para que nadie se salve de caer». Luego supe que el abuelo había vuelto a encontrarse con Néstor 2 días después, y que esa vez también se subió a la carreta y lo acompañó en el recorrido. El abuelo lo seguía sin encontrarle un casco a Don Quijote, y aún así continuaba, y con esa excusa salió otra vez a acompañar al chatarrero. De esa vez el abuelo no contó mucho, solamente dijo: «Néstor vive en un tugurio». Al rato volvió a decir: «Se sabe de memoria partes del Quijote y vive en un tugurio». Y antes de irse a dormir dijo, casi para sí mismo: «Le entregó su pierna a este país y vive en un tugurio». Por cambiarle el tema le pregunté: «¿Y la vacía, abuelo?». Me respondió: «Algún día aparece», como si ya no le importara. A la semana siguiente volvió a pasar Néstor y el abuelo se trepó a la carreta, esta vez sin excusas. Yo lo vi subir y vi cuando saludó a Néstor de mano. Por esos días yo andaba con ganas de enamorarme por primera vez, de enamorarme en serio. No sabía de quién, pero estaba muerto de ganas. Sin embargo, la situación no era propicia como para buscar amores. Medellín, mi ciudad, estaba enloqueciendo. Había caído seducida por una alucinación. Todos caíamos confundidos por el espejismo del dinero, de la droga y el poder. Y cuando aparecieron los síntomas de la demencia, ya era muy poco lo que podíamos hacer por nosotros mismos. Yo le pregunté al abuelo: «¿Qué es lo que está pasando?». Él se estaba alistando para salir de correría con Néstor, y mientras se acomodaba una cachucha a cuadros para proteger su calva del sol, me dijo: «Lo que te voy a contar me lo dijo Néstor, porque yo también le pregunté qué estaba pasando. Él ha estado en la guerra y sabe más de estas cosas». Todos en Medellín nos preguntábamos lo mismo: ¿qué está pasando? Pero solamente unos pocos se atrevían a responder, y los que lo hacían no atinaban con una respuesta que convenciera. Que nosotros, había dicho Néstor, todos nosotros, habíamos inventado los gigantes para presumir de grandes, y que llevamos adentro un gigante falso para negar que en realidad todos somos enanos. Yo le dije: «Néstor tiene más de loco que de enano». Y al abuelo no le gustó mi comentario. Le molestaba que últimamente nos hubiéramos vuelto muy prevenidos con Néstor. No nos parecía muy sensato que el abuelo anduviera por toda la ciudad encaramado en una carreta destartalada, acompañado de un desconocido que deliraba, aguantando las inclemencias del tiempo en una Medellín donde además de agua llovía metralla. Pero no había nada que hacer. Cada vez que el abuelo oía los cascos del caballo y el chirriar de la carreta acercándose a la casa, abría los ojos emocionado. Se calaba la cachucha, se aperaba de una ruana y salía sin despedirse, sordo a cualquier advertencia, como un niño atraído por la calle. Yo también andaba en esos días muy entusiasmado con mis primeras salidas nocturnas. No hacía mucho, había cumplido 18 años y ya tenía permiso para salir hasta pasada la medianoche. Aquel fin de semana, el 23 de junio, para ser más exactos, fui a conocer un sitio que quedaba en las afueras de Medellín. Se llamaba Oporto y era el bar de moda. Fuimos 5 amigos, 2 de ellos acompañados de sus novias. Los 3 que fuimos solos estábamos todavía en la búsqueda, y por andar de exploradores salimos para otro bar como a las 11, con la ilusión de tener más suerte, y la tuvimos, porque los otros 2 amigos que se quedaron en Oporto se quedaron para siempre. Ellos se quedaron con la muerte y nosotros nos fuimos a otro lado a buscar novias, y como tampoco las encontramos esa noche, volví vencido a mi casa con la esperanza puesta en el fin de semana siguiente. Cuando llegué, encontré a toda la familia despierta,
sentados en la sala en pijama y hechos un nudo, todos con la expresión descompuesta. Todos, menos yo, conocían la noticia. Ya habían tenido tiempo de llorar, de llorarme, porque sabían que yo podía estar entre los 19 acribillados, y porque tuvieron tiempo de darme por muerto fue que me recibieron como a un resucitado. No sabían que las ganas de enamorarme fueron las que me salvaron, o fue la suerte de no haberme enamorado hasta ese día. Todo ocurrió rápido y contundente, con la misma eficiencia que ha vuelto tan prestigiosa la muerte en todos sus trabajos. Luego de que salimos de Oporto, llegaron allá varios encapuchados, armados como para una guerra. Separaron a las mujeres de los hombres, hombres y mujeres, que apenas rondaban los 20 años. A ellos los obligaron a tirarse al piso, uno al lado del otro y mirando boca abajo. Y uno a uno le fueron pegando un tiro por la espalda sin importarles los gritos ni los ruegos, ni que fueran casi niños los que clamaban por la vida, ni que murieran sin merecer siquiera una explicación por su fusilamiento. Allí quedaron mis 2 amigos y otros 17 que lloré como si también fueran amigos del alma. Ese amanecer, mi abuelo se sentó en el borde de mi cama, me acarició el pelo, lloró conmigo y antes de irse me dijo: «Yo no voy a aguantarme que todo pase al revés». Me tomó la mano y dijo: «Tiene que ser al contrario. Los jóvenes tienen que enterrar a los viejos, y yo no voy a aguantarme que algunos de ustedes los entierren antes que a mí». Lo dijo con rabia, con decepción y con la determinación que uno usa para sus últimas palabras. Yo solo trataba de pescar respuestas para las preguntas que me mortificaban. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? ¿Qué sintieron los que dispararon y los que recibieron los balazos? ¿Qué papel juega Dios en todo esto? ¿Qué papel juego yo en todo esto? La mañana me agarró despierto, sentado junto a la ventana, viendo cómo la madrugada despertaba la ciudad en su rutina, un poco más triste y con otra lista más de muertos. Esa mañana los cascos y la carreta sonaron más temprano que de costumbre, y yo, desde arriba, vi salir al abuelo con un pequeño maletín de mano. Se subió junto a Néstor y antes de arrancar miró hacia mi ventana. Alzó la mano y yo levanté la mía. Luego los vi alejarse poco a poco en actitud templaria de caballero y escudero, unidos por alguna causa venerable pero imposible. El abuelo no volvió a casa. Lo esperamos esa noche y los muchísimos días siguientes. Lo reportamos perdido en la policía, repartimos volantes con su retrato, imaginamos las correrías del chatarrero para buscarlo, preguntamos, rezamos, ofrecimos recompensas, pero Medellín ardía y la gente solo tenía cabeza para pensar en cómo salvarse del incendio. Para ponerlo en palabras de Néstor, diría que el gigante que inventamos se nos salió de las manos y se convirtió en nuestro enemigo, y todos buscábamos la mejor manera de no quedar aplastados. Una explosión diferente nos sacudía los huesos y nos arrinconaba casi a diario. Sin embargo, a mí, la mayor tristeza me la daba la ausencia del abuelo. Todos los días entraba al cuartico donde él hizo sus esculturas de hierro gastado. Ahí seguía firme el Quijote lánguido esperando su casco, como si fuera lo único que le faltara para salir a darle batalla al gigante enloquecido. Junto al Quijote de chatarra encontré su antecedente, el libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en una edición ajada y llena de marcas entre las páginas, papelitos con los que el abuelo señaló los fragmentos favoritos, seguramente los que lo inspiraron para sacar a su manera a Don Quijote de las páginas que lo contaban. Me llevé el libro y lo puse en mi mesa de noche. Esa vez no iba a leerlo. Pensé en dejarlo para las vacaciones, pero sí quería ver qué era lo que le había llamado la atención al abuelo en el libro, y cuando pude, comencé a hojearlo marca por marca. Pasé varias noches leyendo párrafos y frases sueltas, buscando en el fondo una pista que me ayudara a encontrar al abuelo y traerlo a casa.
Así, a trozos, me hice una idea fragmentada del mundo de los anhelos, de los héroes distorsionados, de las causas fabulosas, de los malvados encantadores que mudan nuestras cosas y las truncan, y cada noche, al final, luego de cerrar el libro, me preguntaba en mi desvelo si fue alguna de esas páginas la que obsesionó al abuelo con irse a recorrer el mundo al lado de un carretero menesteroso, o si fue la misma Medellín la que lo metió en las páginas para aislarlo de la violencia que lo asfixiaba, o simplemente huyó. Preguntas y dudas que quedaban rondando en mi cabeza hasta la noche siguiente, en que le robaba tiempo al sueño para tratar de entender por qué el abuelo se fue y no quería regresar. Aplastada por el peso de las hojas, como a mitad de camino en mi lectura desordenada, me encontré media servilleta blanca, en la que el abuelo había escrito de puño y letra: ¿es la verdad lo que veo? Busqué la frase en alguna parte del texto de esas 2 páginas que guardaba la servilleta, pero no la encontré. A partir de entonces, la pregunta quedó grabada en mi cabeza como parte de una duda que acompaña siempre mi existencia. La desazón que produce un desaparecido es peor, o solo comparable con la de alguien que muere por culpa de la violencia. A mí me agobiaba entonces una desazón doble: un abuelo perdido y 2 amigos muertos a punta de bala. Y la amenaza permanente de ser yo, o alguien querido, la próxima víctima de la ruleta rusa en que se había convertido Medellín. Pero con el miedo adentro me tocó seguir creciendo hasta hacerme a la idea de que el miedo es el mayor responsable de todas nuestras decisiones. También, sin buscarlo, llegó el amor. Al igual que la muerte y el miedo, llegó sin avisar. Se llamaba Victoria. Y llegó para enseñarme que la felicidad también era un camino posible. Después de estar juntos, no creía que podía haber un mundo, otro tipo de vida por fuera del amor. Los dos habíamos entrado al amor sin saber nada y creímos que podíamos vivir solo de querernos y que seguiríamos intactos por los restos de los años. En alguna noche, cuando pude dejar de pensar unos minutos en ella, tomé de nuevo el Quijote, que olía a jabón cerrado por mucho tiempo. Lo abrí en otra marca que había dejado el abuelo, pasé varias páginas y de una de ellas se desprendió un papelito que cayó sobre mi pecho. Tenía algo escrito en letra mínima, la letra de mi abuelo que ya conocía, y decía: para mi nieto, para cuando se enamore y se arranque el corazón. Miré por el otro lado a ver si la frase seguía, pero no había nada más. Miré las páginas que él había marcado con ese papel y me apuré a leerlas saltándome los renglones, tratando de encontrar en las palabras sueltas el obsequio que me hacía el abuelo. Sin entender muy bien de qué se trataba el asunto, entendí que el hombre le arrancó el corazón a otro para llevárselo como regalo a la amada del que había muerto. Yo no sabía de dónde venía la historia, ni para dónde iba, pero la sola idea logró sobrecogerme: arrancarse el corazón y dejárselo a quien uno ama. Cumplimos 1 año sin el abuelo. 1 año entero en el que lo buscamos hasta en los basureros. Yo vi su foto en la televisión, oí su nombre en el radio donde hablaban de un venerable anciano extraviado, vi su rostro pegado en los hospitales. Cada vez que aparecía un viejo muerto nos llamaban a la morgue. Tampoco era, decía mamá, desfalleciendo, cuando regresaba a identificar el cadáver ajeno. Tampoco era, cuando alguien lo confundía con otro viejo y nosotros salíamos en carrera para verificarlo. Mamá pasó del desasosiego a la rabia. Una tarde la encontré guardando en una caja de cartón todas las pertenencias del abuelo. Echaba lo que él había dejado de ropa y de chécheres. Yo le dije: no se te ocurra tocar sus esculturas. Me dijo: solamente voy a llevarme la ropa y lo que no sirve, que le puede servir a alguien más considerado que él. Lo dijo casi llorando. Y yo me acerqué sin saber
cómo manejar su queja. Miré varias camisas dobladas dentro de la caja y en un borde vi algo que brillaba. Me acuclillé y le pregunté, ¿esto qué es? Ella miró de reojo y dijo, ¡ah! Eso estaba ahí en el armario. Yo busqué el brillo con la mano y saqué una pieza desconocida como todas las que coleccionaba el abuelo, pero esta era igual a la que él había estado buscando para ponérsela a Don Quijote de sombrero. Quedé pasmado. Le pregunté a mamá, ¿esto estaba ahí? Ella miró otra vez la pieza y dijo, sí, estaba detrás de las camisas. Corrí a buscar la escultura y temblando se la puse a Don Quijote en la cabeza. Le encajó perfectamente y se le veía tan proporcionada que parecía que el abuelo hubiera comenzado la construcción de la escultura por el sombrero. Era la vasija de Don Quijote. El hallazgo me pareció pensativo, suspicaz mucho tiempo, hasta que solo me quedaron dos opciones para explicar la existencia de aquella vasija. El abuelo alguna vez la encontró, la tuvo en consideración, decidió conservarla y luego olvidó que la había guardado, o el abuelo la escondió para poder seguir buscando. Yo opté por la segunda. Sobre todo, luego de repasar las marcas que había dejado en el libro y encontrarme con una bella lección que daba Don Quijote sobre la caballería. Y de esa lección, el abuelo había subrayado con firmeza donde Don Quijote le respondía a Sancho, sobre su propuesta de dejar de recorrer caminos solitarios en los que nadie se enteraba de las hazañas. Decía Don Quijote, antes que llegue a ese término, es menester andar por el mundo, como en aprobación, buscando las aventuras. Y seguía hablando de las recompensas y de la satisfacción que se obtiene cuando uno se la juega a fondo y bien en la vida. En mi primer viaje con Victoria, nos fuimos solos a un pueblo cercano a pasar la noche. Fuimos a buscar el clima caliente, que es el único que le sienta bien a los cuerpos. Nos instalamos en un hotelito barato que quedaba en la plaza y por encerrarnos desde temprano para conocer el sexo, nos quedamos sin conocer el pueblo. Ella se quedó dormida y yo me quedé gozando de esos momentos nuevos. Una muchacha desnuda durmiendo a mi lado y del placer de mirarla y luego del sueño, me sacaron el sonido de unos cascos de caballo sobre el pavimento y chirrido de unas ruedas. Me levanté de un brinco, me asomé a la ventana y abajo, en la plaza vacía y como puestos por algún encantador, cruzaron Néstor y el abuelo en la carreta llena de hierros carcomidos. Vi a mi abuelo despistado, buscando de dónde lo llamaban, y cuando me ubicó, le hizo una seña urgente a Néstor para que parara la carreta. El abuelo y yo nos quedamos mirándonos, él abajo y yo arriba, igual que la última vez que nos despedimos, los dos con la respiración interrumpida, quietos y callados, hasta que al fin pude alzar la voz y decirle, encontré el casco de Don Quijote, abuelo, estaba en tu armario. El abuelo soltó una carcajada tan fuerte que asustó el caballo y la carreta comenzó a andar. Victoria se paró junto a mí envuelta en una sábana. El abuelo me sonrió mientras se iba alejando despacio. Con mis manos yo hice como si me arrancara el corazón y se lo lancé. Él hizo como si lo hubiera recibido y después hizo como si se arrancara el suyo y lo lanzara a mi ventana. Luego de intercambiar corazones, el abuelo le dijo algo a Néstor y apuraron el paso. Yo me quedé mirándolos hasta que se los tragó una esquina. Al otro día volví a mi casa con un secreto más y con un recuerdo que me tranquilizaba. Me fui a la cama y tomé el libro, pero esa vez no lo abrí en ninguna de las páginas que el abuelo dejó señaladas. Lo abrí en la que comenzaba diciendo, en un lugar de la Mancha,